Bienvenidos a nuestro servicio del día de hoy. Voy a quitar un momento mi cámara para ahí también proyectarles la presentación. Vamos a iniciar vamos a pasar a la clase del día de hoy, iniciando con una oración, si me puedes acompañar. Vamos a orar, por favor, por nuestra clase de hoy. Bendito Padre poderoso que está en el cielo, nuevamente como cada semana, Señor, venimos ante usted agradeciéndole la oportunidad que nos da de continuar reuniéndonos, de seguir teniendo nuestros servicios en honor a usted, Padre, recibiendo pues su enseñanza, su palabra, Padre. El motivo por el que nos reunimos también es para alabarle, Señor, para aprender de usted, para llenarnos de usted, para compartir de usted, Señor, para anunciar su nombre. Padre, agradecemos tanto, Señor, que en estos tiempos usted nos haga saber de muchas maneras que usted sigue con nosotros, que usted nos cuida, que para usted nuestras vidas son importantes, Señor, son lo más importante para usted, tan importantes que su mayor anhelo es que podamos estar un día en el cielo con usted, Padre. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy están aquí conectados. Rogamos porque, Padre, usted permita, mueva las cosas para que más hermanos puedan conectarse, pueda quitar usted cualquier obstáculo que haya, que les estén pidiendo que hoy puedan estarse conectando. Agradecemos, Señor, nuevamente la tecnología que usted nos permite que exista hoy en estos tiempos, que a pesar de que hay hermanos que hoy no puedan estar conectados en vivo, también hay otros medios, hay otras formas para que ellos puedan seguir pues alimentándose, continuar en sintonía, unidos como región, Padre, el estar pues interesados en las vidas unos de otros, Señor. Gracias, Padre. Pedimos que usted se siga quedando en control de nuestra salud, de la salud de nuestras familias, de la salud de nuestros hermanos que están trabajando hoy, que están saliendo, Padre, algunos a atender estos casos, Señor, de enfermedades por el COVID, Señor, por otros que están procurando que continúen los servicios, los que están trabajando para poder llevar el sustento a sus casas, siga estando con ellos, Padre, cuídelos, Dígale, protéjalos, papá. Señor, esté en Si control quieres de la salud, no, aquí con Padre, el plato. pues de nuestro México, de nuestro país, del mundo, en cada hermano que se reúne en cada parte del mundo, Señor. Pedimos tanto que usted siga llevando su palabra a todos los rincones, Señor, que usted nos siga utilizando, trabaje en nuestros corazones para que estén dispuestos a seguir anunciando su poderosa palabra, Señor. Dios, gracias. Es en nombre de Jesús que oramos y pedimos cada una de estas cosas. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy quiero compartir una clase que lleva como título Alcanzando a otros. Y evidentemente, por el título podemos darnos cuenta que vamos a hablar acerca de anunciar el Evangelio, ¿verdad? Vamos a una primera escritura que está ahí en Mateo 4, 18 al 20, que dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. ¿Te acuerdas de ese pasaje, hermano? Cómo Jesús está llamando a sus primeros discípulos, y en este caso se encuentra a Simón o Pedro y a Andrés, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? Pues ellos estaban ocupados en lo que normalmente, cotidianamente hacían, ¿no? Eh, pero me hace pensar en qué estaba pasando en ese momento por la mente de Pedro o de Andrés. ¿En qué estarían pensando en ese momento?
qué momento de su vida estarían viviendo, ¿no? Que en ese momento Jesús los llama para ser pescadores de hombres. Fernandita, ¿estás jugando? Me hace pensar también en nuestras vidas, ¿no? En lo personal, recordar aquel momento cuando Jesús me llamó, cuando yo andaba extraviado en el ¿Así? mundo, viviendo para mí mismo, ¿no? ¿No te estás Para mis mojando aquí en tu placeres, noche? mis objetivos, mis gustos, ¿no? Y Jesús Si llega a te mi vida mandaron el link, Ana, para, ya nada más dale permítame play. tantito. Ok. Y llega Jesús a mi vida para rescatarme, ¿no? Rescatarme de mí mismo, para poder impactar mi vida, entrar en mi vida. Y yo agradezco mucho aquel momento en que Jesús me hizo saber cuán importante era mi vida para Él, ¿no? Yo te pregunto, hermano, ¿dónde exactamente tú estabas cuando alguien te invitó a la iglesia por primera vez? ¿Qué momento de tu vida estabas viviendo? ¿Por qué momento de tu vida estabas atravesando? ¿Qué son todas esas cosas que estaban pasando por tu mente en aquel entonces? ¿Tú recuerdas? ¿Recuerdas aquel momento? Y después que Jesús nos llama a ser sus discípulos, eh, ¿tú recuerdas cuántas locuras llegaste a hacer para poder alcanzar a otros? Cuán animado, cuán lleno de ese fuego del Espíritu estabas, cómo ardía en tu corazón el deseo porque otros conocieran de Jesús, conocieran de lo que tú conoces, conociste en ese momento, lo que estabas conociendo en ese momento. ¿Tú recuerdas eso, hermano? ¿Qué son todas esas cosas que llegaste a hacer aquí? Sí me gustaría hacer una pequeña pausa y eh, que nos pudiera compartir alguno de ustedes alguna cosa, alguna locura que llegaron a hacer o que han llegado a hacer en este tiempo como discípulos eh, por compartir su fe. ¿Sí estamos ahí, hermanos? Sí, como compartir en los vagones del metro. Así es, gracias, Cira. Es algo clásico, ¿verdad? Que ¿hace cuánto tiempo, Cira, perdón, llegaste a hacer eso? En el 94. Hace ya algunos ayeres, ¿verdad? Que hacíamos cosas locas, ¿no? Compartir en el metro. Alguna vez, a mí me tocó ir hasta la reunión, el servicio de otro amigo, ¿no? En una denominación diferente para poder invitarlo a estudiar la Biblia, ¿no? Este, ¿Y qué otras cosas, no? Yo sé que hay varios ejemplos, subirse a los camiones, al microbús, ¿no? A compartir o irte por la calle compartiendo de un punto a otro, estar ahí en la explanada del Metro Pantitlán, no sé, ¿no? Eh, Muchas cosas que hacíamos antes por llevar el Evangelio a otros. Mira esta pregunta. ¿Puedes mencionar qué dice Mateo 28, 18 al 20? ¿Alguien podría? ¿Alguien por ahí sabe qué dice Mateo 28, del 18 al 20? ¿O de qué se trata?
John Abani. Comisión. La gran comisión que dice. Vayan y hagan mis discípulos. Mateo 18, de 8 al 20. Vayan y hagan discípulos en todo el mundo. En todos los rincones del Todo el mundo. mundo. Enséñenles a obedecer. Así es. Así es. Gracias, Eulalio y Carmen, creo que fue por ahí, Bautícelos. ¿no? Y bueno, la idea, ¿verdad? La gran comisión. Esa es una escritura que creo, si no es todos, la mayoría tenemos presentes, ¿verdad? Quisiera pensar que todos, ¿verdad? 18, 20. Vayan. Esta frase, Bauticen. ¿alguien la puede terminar? Ustedes son la del mundo, La sal del mundo. la sal del mundo, la luz del mundo, ¿verdad? ¿Qué tal esta? Si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Se mantiene así es, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Son cosas que tenemos muy presentes, ¿verdad? Esta, ¿alguien puede decirnos qué es lo que dice el pasaje en Mateo 27, 11 o de qué se trata? Así 5 segundos. 4, 3, 2, 1, tiempo. No se trata de que andemos buscando ¿verdad? En la Biblia, sino que alguien tiene presente en su mente esto. Habla de Pilato, ¿no? Con Jesús, que le pregunta si él es la verdad. En esta, ¿qué tal esta frase? Jesús se detuvo y ¿qué quieren que haga por ustedes? ¿Qué palabra falta ahí? ¿Y lo sanó? El rey de Sanó. Los ciegos y los leprosos. consuelo, ¿verdad? Tú lo has dicho, contestó. Va por ahí. Los ciegos, ¿no? Eso es de los ciegos. Jesús se detuvo y los. Muy bien, Eulalio. Va por ahí, va por ahí. A ver esta, les aseguro, respondió Jesús, que en la Casa. de todas las cosas, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono. Que en la Ya está más complicado, ¿verdad? ¿Por qué las escrituras anteriores, las primeras que te mostré, son más fáciles de recordar para todos nosotros? Porque son parte de nuestra construcción, amén. Porque son parte de esa enseñanza, esa construcción básica en la que todos fuimos formados, cada uno de nosotros, ¿no? Ser más discípulos. Es parte de nuestra cultura, digámoslo así, como iglesia, ¿verdad? Y hay cosas que no nos resultan tan fáciles de recordar o de hacer, ¿no? Porque no es tan habitual como otras, no es tan natural, ¿no? La pregunta es, hermano, ¿el evangelismo en nuestras vidas, qué tan importante es? ¿Qué tan natural es? ¿Qué tan natural se da evangelizar, el anunciar el mensaje a otros? ¿Es algo que se nos da de manera natural? ¿Es algo que tenemos así tan presente? Te decía, una enseñanza básica como las escrituras, las primeras escrituras que te mostré. ¿Es algo que se nos da de manera habitual, natural? ¿O es algo que nos cuesta más trabajo hacer? Sabes, la mayoría de nosotros se convirtió como consecuencia de varias de estas escrituras que te mostraba, ¿no? La mayoría de nosotros fuimos invitados por alguien de una forma que no es religiosa, ¿no? De una manera muy natural, acercándose con nosotros, interesándose por nuestras vidas, ¿no? Animándonos, mostrándonos un amor que no habíamos conocido, un amor fraternal, genuino, ¿verdad? Por nuestras vidas y ayudándonos a conocer a Jesús, a Dios, a través de las Escrituras, no de una manera tal vez aparentemente religiosa, ¿no? ¿Cómo sería para cada uno de nosotros
el que nadie nos hubiera hablado de Jesús? ¿Cómo sería para cada uno de nosotros? ¿En dónde estaríamos si alguien no se hubiera acercado con nosotros a hablarnos de Jesús? Entonces, hermano, ¿qué tan importante debe ser el evangelismo? En el Nuevo Testamento, ¿qué tan importante es el evangelismo? ¿Tú crees que sea importante que el Nuevo Testamento menciona que el evangelismo debe ser algo importante en nuestras vidas? Yo creo que estás de acuerdo en que sí, ¿verdad? El Nuevo Testamento nos habla acerca de cuán importante es el anunciar el mensaje de Jesús, anunciar a Jesús a todas las naciones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es tan difícil para nosotros hoy evangelizar? ¿Qué puede estar pasando? Tal vez hoy pueda haber miedo, ¿no? Inseguridad, ¿no? Para algunos tal vez cansancio, no me refiero a la edad, ¿no? Sino tal vez ya no es lo mismo ese fuego que te compartía en un principio, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuán ansioso estabas porque otros conocieran de Jesús, conocieran eso tan increíble que Dios te había dado a ti, ¿no? Y tal vez hoy ya no ese fuego ya no está tan intenso como en aquel entonces, ¿no? Tal vez hoy lo que nos esté deteniendo sea para algunos una reacción a esa presión del pasado. ¿Tú recuerdas cómo era esa presión? Tal vez ahí Eulalio, Marisela, ¿no? Hermanos Sira, que ya tienen mucho tiempo en la fe, pueden recordar de manera más palpable cómo eran esas reuniones, ¿no? Con tu líder de charla, a ver, que acá ya con papel y pluma en la mano, contando, ¿verdad? ¿Cuántos amigos tenías en la reunión? ¿Cuántos estudios? ¿En qué estudio ibas? ¿No? Y llegando al servicio, con cuántos amigos entrabas, ¿verdad? Y si no, pues Sí, vas para atrás, ¿no? sí. Y esa presión por llevar el evangelio a más personas, ¿no? Pero ya más como una carga, ¿verdad? Quebradas. La pregunta es, ¿qué será aquello que debamos hacer hoy diferente? ¿Qué será todo aquello que tal vez hoy necesitemos cambiar? ¿Y en qué cosas deberíamos de mantenernos, ¿no? Tal vez hoy ya es otra realidad, ¿no? Otra nuestra realidad, que ya no hay una presión así, ¿verdad? En cierto punto sí hemos madurado, sí hemos crecido, no caer en ese legalismo, ¿verdad? Pero tal vez sí hay otras cosas que debemos rescatar, ¿verdad? Otras cosas que no deberíamos dejar, olvidar, soltar, ¿no? Porque podemos llegar a un punto, a un extremo, donde ya no hay presión por una carga, ¿no? Sobre nosotros, sobre llevar cierta cantidad, ¿no? de amigos, compartir a cierta cantidad de personas, de evangelizar de cierta manera, ¿no? Pero podemos llegar al punto donde ya no evangelicemos, ¿no? Donde han pasado no días, no semanas, no meses, sino años en los que no has estudiado la Biblia con alguien. Ese es el otro extremo, ¿no? Entonces sí es importante, ¿no? Poder, sí, balancear, ¿no? Poner una balanza, qué cosas sí necesitamos hacer diferente, pero qué cosas nunca debemos de olvidar ni dejar de hacer. ¿Cuáles deben de ser nuestras convicciones? El enfoque no es ser esos capataces, ¿no? No es que el discipulado esté atrás de ti, ¿no? Hablándote, llamándote diario, ¿no? A ver, hoy a cuántos compartiste tu fe, ¿no? O tu servidor de charla, ¿no? No, no se trata de eso, pero sí se trata de que el evangelismo para nosotros sea una convicción, no algo que necesitemos de alguien que esté detrás de nosotros, sino que en realidad entendamos cuál es la importancia del poder evangelizar, por qué evangelizamos, por qué atender, ser fieles a la gran comisión que hablábamos, ¿verdad? ¿Por qué? Entenderlo en el corazón y que eso sea una convicción. Cuando nosotros tenemos una convicción, no necesitamos de alguien más que nos diga qué hacer. Sabemos qué hacer, por qué hacerlo. Y sabes, lo hacemos. Amén.
Entonces, hermano, ¿te das cuenta cómo anunciar el evangelio ha roto cadenas terribles para muchos de nosotros, cadenas terribles que hoy puede romper para tantas personas en el mundo hoy mismo, en esta situación que vivimos? Familias, hijos, matrimonios que están sufriendo, padeciendo a raíz de también, esta contingencia, este confinamiento. Si ya sufrían violencia, hoy cuánta violencia más todavía pueden estar sufriendo. Anunciar el evangelio rompe cadenas terribles que hoy pueden estarse presentando en muchas vidas. Matrimonios infelices, amistades quebradas, hijos y padres separados por el odio. Preguntémonos, hermanos, ¿qué otras cadenas, además de estas, qué otras cadenas se han roto en nuestras vidas? ¿Tú recuerdas cuáles han sido esas cadenas que Dios rompió en tu caso? Vamos a otra escritura, Mateo 5, 13 al 16. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Amén. ¿Qué significa ser la sal de la tierra, hermano? Esta escritura nos habla de ser sal de la tierra, de ser luz para el mundo. ¿Qué significa ser la sal de la tierra? ¿Cuáles son esas propiedades a las que se refiere la escritura? Hermano, cuando nos volvemos a Dios, y tú estarás de acuerdo conmigo porque lo has experimentado, lo sigues experimentando y algo increíble, lo seguiremos experimentando. Dios nos ha llenado de su espíritu. Cuando nos volvemos a Dios, Dios nos colma de riquezas espirituales. Cuando nos volvimos a Dios, Dios puso en nosotros un corazón distinto. Amén. Cuando nos volvimos a Dios, Él nos ha dado una esperanza increíble, una vida transformada, un propósito más alto de cualquier otro que hayamos tenido antes. Dios nos ha dado un verdadero sentido a nuestra vida. Y no lo ha hecho para que sea algo que solamente guardemos para nosotros. Dice la escritura que Él ha hecho eso para que lo anunciemos al mundo, para que le demos ese sabor, esa luz al mundo, a otros, que Dios nos ha dado a nosotros. Con ese propósito. Esas son las propiedades. Eso es lo increíble que Dios ha hecho en nuestras vidas con la intención de poder brillar, de poder anunciarlos a otros. No olvidemos, hermanos, ¿en dónde estaríamos si alguien no se hubiera acercado a nosotros para compartirnos acerca de Jesús? Si ese alguien hubiera decidido no ser esa sal de la tierra, hubiera decidido no ser esa luz del mundo, se hubiera guardado para él todas esas cosas increíbles que Dios le había mostrado, ¿qué hubiera sido de nosotros? ¿Dónde estaríamos? ¿Habríamos conocido de Dios? Si esas personas cercanas a nosotros que en algún momento nos invitaron a conocer de Jesús se hubieran quedado calladas. Otra de las cosas que la escritura habla es que podemos perder el sabor. Somos sal de la tierra, pero podemos perder el sabor. Podemos volvernos insípidos.
La Escritura nos lo enseña. Jesús lo dice. ¿Y cómo es que puede suceder esto? Tú sabes que lo primero en donde comienza todo esto, cuando nosotros nos comenzamos a volver insípidos o a perder el sabor de esa sal, todo comienza cuando nos comenzamos a apartar de aquel de quien recibimos todo esto, que es Dios. Ahí es donde comienza todo. Ahí es donde comenzamos a perder ese corazón, ese fuego, ese gozo, esa sed, ese ánimo, ese amor, esa compasión, todo. Cuando comenzamos a apartarnos de aquel de quien recibimos todo esto que es increíble en nuestras vidas. Otra de las cosas también puede ser que a causa de esas experiencias duras pasadas que sucedieron en el pasado, las llevemos con nosotros, las estemos arrastrando y no las podamos soltar, ¿no? Esas cosas que causan que nuestro corazón se endurezca, se empiece a apartar de ese propósito, alejar de lo que es espiritual, de esa mirada espiritual, de ese discernimiento espiritual, porque traemos cosas del pasado, las seguimos arrastrando. Otra de las cosas puede ser que nosotros estemos permitiéndonos caer en la apatía o en la rutina, o tal vez en el orgullo, ¿no? Tal vez por el tiempo en la fe, tal vez por el conocimiento, tal vez por las experiencias, tal vez porque podamos pensar que ya hicimos demasiado, ¿no? Y que ya no nos toca, ya nos corresponde hacer eso, ¿no? Ahora que lo hagan los nuevos, ¿no? Que lo hagan los recién bautizados, que lo hagan los que están llenos de ese fuego, ¿no? No, yo ya viví eso, yo ya hice todas esas locuras. Ahora le toca a la nueva generación, ¿no? No es más que orgullo, ¿no? El miedo puede ser te decían al principio, algo que nos pueda estar deteniendo hoy, ¿no? Es que yo no sé compartir, es que yo no sé qué decir a la gente, ¿no? Es que cómo yo puedo hacer eso, ¿no? ¿Cómo yo puedo salir y invitar a la gente? ¿De qué les voy a decir? ¿De qué les voy a hablar? Es que yo no conozco mucho de las escrituras. Y el miedo nos puede estar deteniendo. Y sabes, ese miedo también puede ser ese egoísmo o cualquiera de las otras razones de las que hablábamos. Hoy está privando, no sabemos a cuántas personas, a cuántos hombres, a cuántas mujeres, a cuántos jóvenes, a cuántos solteros, ¿no? A cuántos matrimonios de conocer de Jesús. Y entonces, hermano, todo esto nos puede llevar a perder el propósito. ¿Nos damos cuenta? Dios nos ha llamado para anunciarlo, para reflejar al mundo su luz. ¿Cuánto estamos brillando, hermano? ¿Cuánto estamos reflejando a Dios en todo lugar donde Él nos ponga? ¿De qué manera lo estamos haciendo? ¿O estamos tapando ese brillo? Que nadie se dé cuenta, ¿no? Que nadie me voltee a ver, que nadie sepa que soy discípulo de Jesús. ¿Cuál es el resultado de que las personas nos vean brillar, hermano? Dice ahí la Escritura: alaben al Padre que está en el cielo. Cuando nosotros nos determinamos y nos decidimos a brillar, a dejar que nuestras vidas reflejen la gloria de Dios, quién es Jesús, y que lo conocemos, el resultado es que más gente va a alabar a nuestro Dios. Amén. Ay, perdón, ahí no le cambié el... Ah, no, sí, ya está. Imagina por un momento, hermano. Imagina, si quieres, cierra tus ojos, pero imagina por un momento a toda tu familia siendo discípulos. ¿Cómo sería?
Imagina tu lugar en donde trabajas lleno de discípulos. ¿Sería igual que como hoy está haciendo? ¿Sería el mismo ambiente? Imagina que tu colonia, tu vecindario, tu calle se esté convirtiendo a Dios. Imagínate bautizando a tus padres, o a tus hijos, o a tus hermanas, o a tus hermanos. ¿Qué tan increíble sería esto, hermano? ¿Crees que sería algo especial? ¿Qué significaría esto para ti? ¿Cómo sería esto para ti, hermano? Tal vez podemos pensar que para eso, no, se necesita un milagro para que eso suceda. Y sabes, es verdad. Puede ser que sea verdad, se necesita un milagro. Pero la pregunta es, ¿cuántos de nosotros estamos representando ese milagro? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a dejarnos utilizar por Dios para hacer ese milagro? Hermanos, para terminar, dice Filipenses 2, 14 al 16. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Así en el día de Cristo me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Hermano, te invito a que en esta semana puedas hacer una lista de con quiénes te gustaría que Dios realizara un milagro. Y hermano, estemos orando por ellos, pero sobre todo que cada uno de nosotros decidamos brillar como estrellas y que también decidamos ser la sal de esta tierra. Amén. A Dios sea la gloria. Gracias, hermano. Y para terminar de una manera todavía increíble, con un milagro, hermano, para cerrar este tiempo, esta clase, con uno de estos milagros que hablábamos en las Escrituras, quiero compartirte que hoy vamos a ver uno de esos milagros. Les decía que el próximo domingo tenemos nuestro servicio a las 8 del día y vamos a tener nuestro servicio a través de la plataforma que estábamos utilizando antes. Entonces vamos a utilizar el enlace que normalmente utilizábamos de Big Blue Button. No va a ser por Zoom. El Zoom esperamos utilizarlo los martes y en domingo sí se complica un poco más. Entonces va a ser por la otra plataforma para que estemos al pendiente, para que también podamos hacer labor de compartirlo con nuestros hermanos, para que puedan conectarse los más que se puedan. Recordemos que acepta alrededor de 34 conexiones. Y pues agradecemos mucho a Juan que nos está apoyando en subir las clases a YouTube para poder también ayudar a los hermanos a mantenerse unidos, en sintonía, escuchando las prédicas, los servicios, también a través de estos medios, que nadie se quede sin el servicio. Entonces también invitarte a que podamos estar difundiendo esto, ¿no? Nuestras pues redes sociales ahí en Facebook y el canal de YouTube para que nuestros hermanos puedan también escuchar las clases. Amén. Entonces, pues eso es todo, hermanos.